parece que me tienen bloqueada la cuenta. El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, hizo obtener 188,000 pesos por ingresos de sus videos y transmisiones en YouTube. Sin embargo, las cuentas no cuadran. Las vistas que generan sus videos no son suficientes para captar esa cantidad, conforme a las normas de asignación en este tipo de transmisiones. Tras darse a conocer que compró una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, hace 9 meses, el legislador morenista justificó que la compró con sus ingresos como senador, su pensión del bienestar, pues tiene 65 años de edad, y el ingreso de sus transmisiones que, aseguró en documentos, equivalen a 188,000 pesos mensuales. Para lograr tales ingresos, que reportó Noroña en una de sus declaraciones patrimoniales, debía haber registrado 6,836,363 vistas cada mes, pues YouTube puede pagar en promedio 27.50 pesos por cada 1,000 vistas de un video o transmisión, de acuerdo a la audiencia y formato de anuncios. En los últimos 30 días, el legislador morenista ha publicado 4 videos y realizado 29 transmisiones en vivo, que, de acuerdo con sus vistas, le habrían generado realmente ingresos por 13,553.68 pesos. A esto se le suman donativos, pues no solo obtiene dinero por la monetización de las audiencias que capta, sino porque recibe donaciones, muchas de ellas en dólares. El Noroñatón, sí, hombre, qué bárbaros. 1,400, nos vemos, $1,400, nos pasamos 5 minutos y la derecha va a estar. $64.45, 1,182 likes, 1,800 personas viendo, 301 acá. Nos vemos, porque no veo yo claro. Aquí $65.05, 1,081 likes, 1,478 personas viendo. En estos videos está habilitada la función de Super Chat, donde se acumulan comentarios de su audiencia, pero también está abierta la posibilidad de que se asignen aportaciones económicas. Siendo funcionario público, Fernández Noroña está impedido legalmente para recibir donaciones en efectivo. El artículo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas prohíbe a los servidores públicos aceptar o recibir donaciones, y quien contravenga este ordenamiento incurriría en cohecho al obtener un beneficio no comprendido en su remuneración. El artículo 108 de ese mismo ordenamiento contempla a los legisladores en la categoría de servidores públicos que son regulados bajo dicha legislación. Son nuestros legisladores, nuestros senadores, nuestros diputados, a golpes en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el presidente del PRI, también senador Alejandro Moreno, protagonizando este zafarrancho. No es la primera vez, recuerda estas imágenes, estas escenas, es la sesión del 31 de octubre del año pasado. Esa vez se calentaron los ánimos también porque Moreno se quejaba de que no les permitían a los legisladores del PRI tomar la palabra. Pero regresemos a los golpes, regresemos a la escena de hoy. ¿Cómo llegamos hasta aquí? En la sesión de cierre de los trabajos de la Comisión Permanente, las acusaciones de traición a la patria calentaron los ánimos. No llamen traidor a nadie porque somos compatriotas. Por eso estamos molestos. Porque ustedes no saben lo que es combatir el crimen. Ustedes los fueron a abrazar. Por eso uno se encabrona. Punta de narcos, para empezar a ti, cabrón. Ahora tú y los tuyos caben en un bocho.
caben en un bocho y eres la nueva chachalaca. ¡Cállate, chachalaca! Y es que el bloque oficialista centró el debate de la agenda política en contra de la senadora del PAN, Lili Telles. Ya hay una señora telenovela que además aspira a ser la 51ª estrella en la bandera de las barras y las estrellas. El coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López Hernández, hizo mancuerna con la vocera de la bancada. Mercaderes de la soberanía. Los panistas defendieron a su compañera Lili Telles, alegando que Morena traiciona las libertades democráticas al pretender el silencio de sus opositores. Los traidores a la patria son esta bancada de mafiosos con su narcosenador Adán Augusto López, que creó un cártel para enriquecerse. Y en sus últimas horas al frente de la conducción del debate, porque este domingo dejará la presidencia del Senado, Noroña dio por terminada la sesión, ignorando el pronunciamiento que el PRI agendó en la orden del día, lo que llevó a la tribuna al senador Alito, líder de ese partido, para reclamarle el incumplimiento. Terminada la trifulca, el pleito siguió en redes sociales. Los morenistas difundieron la imagen del fotógrafo del senador Noroña tirado al suelo por el priista con collarín y brazo vendado. El presidente del PRI acusó a los morenistas de hacerse las víctimas, mientras las imágenes se convertían en el deleite de los memes. Y solo usted sabe quién ganó. Y más tarde vinieron las versiones de ambas partes. Voy a comenzar con el senador priista Alejandro Moreno. Y eso se dio porque faltó a un cumplimiento de un acuerdo aprobado en la mesa directiva y sucedió por su intransigencia, por su cobardía, por no dejarnos hablar, pero más aún, sucedió porque ya qué hacemos. ¿Ya qué hacemos?, dice el senador priista. Esta es la versión del presidente del Senado. Traigo varios golpes en el cuerpo. ¿En qué momento hubo el enfrentamiento? ¿En qué momento hubo una agresión de mi parte a ninguno de esos legisladores? ¿En qué momento puede justificarse que en el presidium de la comisión permanente al presidente se le agreda a golpes y se le amenace de muerte? Por cierto, veíamos ahí a Emiliano González, este colaborador del presidente del Senado, que apareció en esta conferencia con el cabestrillo en el brazo, ¿no?, y un collarín en el cuello. Rara la asistencia médica, ¿no? Le sostienen el brazo en el cuello, que también tiene lastimado. Bueno, cosas raras que vimos hoy. Esto que pasó en la permanente es gravísimo. ¿Por qué lo permitieron los involucrados? ¿Por qué no se desescaló? Y obviamente nos preguntamos todos qué va a pasar con Alejandro Moreno, qué va a pasar con Gerardo Fernández Noroña y las instituciones que representan. No solo como senadores, en el caso de Alejandro Moreno, es el presidente nacional del PRI. ¿Va a renunciar? Gerardo Fernández Noroña, quien también responde o intenta responder los golpes, ¿no tendrá ninguna responsabilidad? Los que aparecen alrededor y que identificamos al principio, ¿no tienen responsabilidad en esto que, insisto, es gravísimo?
nuestros legisladores, nuestros senadores, nuestros diputados a golpes en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, allí, el presidente del PRI, también senador Alejandro Moreno, protagonizando este zafarrancho. No es la primera vez, recuerda estas imágenes, estas escenas, es la sesión del 31 de octubre del año pasado. Esa vez se calentaron los ánimos también porque Moreno se quejaba de que no les permitían a los legisladores del PRI tomar la palabra. Pero regresemos a los golpes, regresemos a la escena de hoy. ¿Cómo llegamos hasta aquí? En la sesión de cierre de los trabajos de la Comisión Permanente, las acusaciones de traición a la patria calentaron los ánimos. No llamen traidor a nadie porque somos compatriotas. Por eso estamos molestos. Porque ustedes no saben lo que es combatir el crimen. Ustedes los fueron a abrazar. Por eso uno se encabrona. Punta de narcos, para empezar a ti, cabrón. Ahora tú y los tuyos caben en un bocho. Caben en un bocho y eres la nueva chachalaca. ¡Cállate, chachalaca! Y es que el bloque oficialista centró el debate de la agenda política en contra de la senadora del PAN, Lili Téllez. Ya hay una señora telenovela que además aspira a ser la 51ª estrella en la bandera de las barras y las estrellas. El coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López Hernández, hizo mancuerna con la vocera de la bancada. Mercaderes de la soberanía. Los panistas defendieron a su compañera Lili Téllez, alegando que Morena traiciona las libertades democráticas al pretender el silencio de sus opositores. Los traidores a la patria son esta bancada de mafiosos con su narcosenador Adán Augusto López, que creó un cártel para enriquecerse. Y en sus últimas horas al frente de la conducción del debate, porque este domingo dejará la presidencia del Senado, Noroña dio por terminada la sesión, ignorando el pronunciamiento que el PRI agendó en la orden del día, lo que llevó a la tribuna al senador Alito, líder de ese partido, para reclamarle el incumplimiento. Terminada la trifulca, el pleito siguió en redes sociales. Los morenistas difundieron la imagen del fotógrafo del senador Noroña tirado al suelo por el priista con collarín y brazo vendado. El presidente del PRI acusó a los morenistas de hacerse las víctimas, mientras las imágenes se convertían en el deleite de los memes. Y solo usted sabe quién ganó. Y más tarde vinieron las versiones de ambas partes. Voy a comenzar con el senador priista Alejandro Moreno. Y eso se dio porque faltó a un cumplimiento de un acuerdo aprobado en la mesa directiva y sucedió por su intransigencia, por su cobardía, por no dejarnos hablar, pero más aún, sucedió porque ya qué hacemos. ¿Ya qué hacemos?, dice el senador priista. Esta es la versión del presidente del Senado. Traigo varios golpes en el cuerpo. ¿En qué momento hubo el enfrentamiento? ¿En qué momento hubo una agresión de mi parte a ninguno de esos legisladores? ¿En qué momento puede justificarse que en el presidium de la comisión permanente al presidente se le agreda a golpes y se le amenace de muerte? Por cierto, veíamos ahí a Emiliano González, este colaborador del presidente del Senado, que apareció en esta conferencia con el cabestrillo en el brazo, ¿no?, y un collarín en el cuello.
rara la asistencia médica, ¿no? Le sostienen el brazo en el cuello que también tiene lastimado. Bueno, cosas raras que vimos hoy. Esto que pasó en la permanente es gravísimo. ¿Por qué lo permitieron los involucrados? ¿Por qué no se desescaló? Y obviamente nos preguntamos todos qué va a pasar con Alejandro Moreno, qué va a pasar con Gerardo Fernández Noroña y las instituciones que representan. No solo como senadores, en el caso de Alejandro Moreno, es el presidente nacional del PRI. ¿Va a renunciar? Gerardo Fernández Noroña, quien también responde o intenta responder los golpes, ¿no tendrá ninguna responsabilidad? Los que aparecen alrededor y que identificamos al principio, ¿no tienen responsabilidad en esto que, insisto, es gravísimo? Son nuestros legisladores, nuestros senadores, nuestros diputados a golpes en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, allí, el presidente del PRI, también senador Alejandro Moreno, protagonizando este zafarrancho. No es la primera vez, recuerda estas imágenes, estas escenas, es la sesión del 31 de octubre del año pasado. Esa vez se calentaron los ánimos también porque Moreno se quejaba de que no les permitían a los legisladores del PRI tomar la palabra. Pero regresemos a los golpes, regresemos a la escena de hoy. ¿Cómo llegamos hasta aquí? En la sesión de cierre de los trabajos de la Comisión Permanente, las acusaciones de traición a la patria calentaron los ánimos. No llamen traidor a nadie porque somos compatriotas. Por eso estamos molestos. Porque ustedes no saben lo que es combatir el crimen. Ustedes los pueden abrazar. Por eso uno se encabrona. Punta de narcos, para empezar a ti, cabrón. Ahora tú y los tuyos caben en un bocho. Caben en un bocho y eres la nueva chachalaca. ¡Cállate, chachalaca! Y es que el bloque oficialista centró el debate de la agenda política en contra de la senadora del PAN, Lili Téllez. Ya hay una señora telenovela que además aspira a ser la 51ª estrella en la bandera de las barras y las estrellas. El coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López Hernández, hizo mancuerna con la vocera de la bancada. Mercaderes de la soberanía. Los panistas defendieron a su compañera Lili Téllez, alegando que Morena traiciona las libertades democráticas al pretender el silencio de sus opositores. Los traidores a la patria son esta bancada de mafiosos con su narcosenador Adán Augusto López, que creó un cártel para enriquecerse. Y en sus últimas horas al frente de la conducción del debate, porque este domingo dejará la presidencia del Senado, Noroña dio por terminada la sesión, ignorando el pronunciamiento que el PRI agendó en la orden del día, lo que llevó a la tribuna al senador Alito, líder de ese partido, para reclamarle el incumplimiento. Terminada la trifulca, el pleito siguió en redes sociales.
Los morenistas difundieron la imagen del fotógrafo del senador Noroña tirado al suelo por el priista con collarín y brazo vendado. El presidente del PRI acusó a los morenistas de hacerse las víctimas, mientras las imágenes se convertían en el deleite de los memes. Y solo usted sabe quién ganó. Y más tarde vinieron las versiones de ambas partes. Voy a comenzar con el senador priista Alejandro Moreno. Y eso se dio porque faltó a un cumplimiento de un acuerdo aprobado en la mesa directiva y sucedió por su intransigencia, por su cobardía, por no dejarnos hablar, pero más aún, sucedió porque ya qué hacemos. ¿Ya qué hacemos?, dice el senador priista. Esta es la versión del presidente del Senado. Traigo varios golpes en el cuerpo. ¿En qué momento hubo el enfrentamiento? ¿En qué momento hubo una agresión de mi parte a ninguno de esos legisladores? ¿En qué momento puede justificarse que en el presidium de la comisión permanente al presidente se le agreda a golpes y se le amenace de muerte? Por cierto, veíamos ahí a Emiliano González, este colaborador del presidente del Senado, que apareció en esta conferencia con el cabestrillo en el brazo, ¿no?, y un collarín en el cuello. Rara la asistencia médica, ¿no? Le sostienen el brazo en el cuello que también tiene lastimado. Bueno, cosas raras que vimos hoy. Esto que pasó en la permanente es gravísimo. ¿Por qué lo permitieron los involucrados? ¿Por qué no se desescaló? Y obviamente nos preguntamos todos qué va a pasar con Alejandro Moreno, qué va a pasar con Gerardo Fernández Noroña y las instituciones que representan. No solo como senadores, en el caso de Alejandro Moreno, es el presidente nacional del PRI. ¿Va a renunciar? Gerardo Fernández Noroña, quien también responde o intenta responder los golpes, ¿no tendrá ninguna responsabilidad? Los que aparecen alrededor y que identificamos al principio, ¿no tienen responsabilidad en esto que, insisto, es gravísimo? Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno Cárdenas cerraron la que sería la última sesión de la comisión permanente, enfrentándose con forcejeos, golpes y empujones, en los que el morenista salió con la peor parte y denunció haber sido víctima de una agresión planeada, con alevosía y ventaja, además de que promoverá el desafuero de Alito, mientras que el priista lo llamó intolerante, cobarde, cínico y patán por levantar la sesión. De junio 2026, inauguración del Mundial. En el Estadio Azteca, en México. ¡Viva México! Bueno, pues Jorge García Orozco, reportero de MX, dirigido por Sandra Romandía, da a conocer hoy otra investigación respecto a las donaciones del canal de YouTube de Gerardo Fernández Noroña. Recordemos que fue MX, que fue Jorge García Orozco, quien dio a conocer esta situación de la propiedad de Gerardo Fernández Noroña, de 12 millones de pesos, de 1,200 metros cuadrados de terreno, y me dijeron que de construcción, aquí lo tengo, son 200... A ver, Jorge, ¿tú lo tienes? ¿200 qué? 260 metros. Gracias por estar al pendiente y atento. 260 metros de construcción, 1,200 metros cuadrados, 12 millones de pesos. ¿De dónde? No ha respondido, pero ahora tú hablas, Jorge, de las extrañas donaciones del canal de YouTube de Gerardo Fernández Noroña. ¿Te parece que nos cuentes cuando regresemos del corte?
Sí, claro que sí, Susana. Muy bien, muchas gracias a Jorge. Regresamos con esto y más información. Quédese con nosotros. Gracias, muchas gracias a quienes nos están siguiendo a través de YouTube, de X, de Facebook Live, a través de TikTok y de todas las plataformas de Grupo Fórmula y por supuesto a través de todas las frecuencias de radio en el país. Gracias, hacemos un corte y enseguida volvemos con más información. Quédese con nosotros. Gracias, Jorge García, reportero de MX, por permanecer en la línea. Gerardo Fernández Noroña y sus extrañas donaciones del canal de YouTube. No ha quedado claro, Jorge, porque pues se dice una cifra y luego se dice otra, depende de la declaración patrimonial que consultes. ¿Cuánto gana ese señor y por qué conceptos? ¿Tú ya lo tienes claro? No, de cuánto gana, no. Lo que nosotros investigamos ahora es lo que él recibe a través de YouTube, de Facebook, a través de los superchats. Para que la audiencia tenga un contexto, los creadores de contenido pueden recibir ingresos de las plataformas, ¿no? Pero estos ingresos de plataformas, además, uno tiene la posibilidad de recibir propinas. Es algo que te dejan las plataformas, ¿no? Tú puedes donar, apoyo mucho este creador de contenido, le puedo donar 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, lo que yo le quiera donar, ¿no? Sí, como ayúdame a subsistir, ¿no? Si quieres seguir viendo este contenido, colabora. Colabora, ayúdame a que siga creando este contenido. Dona, ¿no? Es un modelo de negocios ya establecido por las plataformas que beneficia tanto a plataformas como usuarios. Bien. Pero yo lo que estuve documentando, gracias a usuarios en Twitter que me han hecho llegar la información, hay un usuario que se llama Cone4T que me hizo llegar un expediente como de 300 imágenes. Obviamente no puedo publicar todo porque no me alcanza el espacio, pero hay una serie de cuentas, ¿no?, que diario entran a los lives del señor Fernández Noroña y hacen donaciones de montos grandes. Las mismas cuentas siempre. Las mismas cuentas siempre. Algunos millonarios anónimos, ¿no?, que aman a Noroña. Ajá.